Buen día, mi nombre es Jason Giovanni Tranhuelgos, estudiante de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, actualmente cursando octavo semestre. En el video de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante que es la literatura de no ficción y la vamos a centrar en un libro llamado La Cuarta Espada, el cual iremos desarrollando en el transcurso del video. Bueno, y para darle continuidad a este video, quiero resaltar y dar a conocer la definición y cada una de las características de lo que concierne a la literatura de no ficción. La literatura de no ficción es caracterizada por emplear la exposición, la descripción, la narración y la argumentación de un hecho verídico, un hecho real que ha sucedido ya sea a una persona, inclusive a una nación, como lo vamos a ver en el desarrollo del video con el libro escogido que es La Cuarta Espada. Bueno, y La Cuarta Espada es un libro escrito, valga la redundancia, por el autor Santiago Roncagliolo, el cual es un escritor, dramaturgo, guionista, traductor y periodista peruano, el cual quiso redactar el auge de las guerrillas en el país de Perú. Bueno, y antes de dar una explicación más profunda de lo que corresponde a la importancia de este libro, más para nosotros los futuros periodistas, los nuevos periodistas, es ver la importancia del periodismo de investigación. Como podemos ver, Santiago es un periodista peruano, el cual quiso realizar una crónica de lo que correspondió a una de las épocas más violentas del país de Perú, y no solo del país de Perú, algo que consternó a toda América Latina, porque ya se hablaba de que la revolución que se estaba empleando a cargo de Abimael Guzmán, más organizada, se llamaba Sendero Luminoso, estaba abarcando en países como Chile, Ecuador, se podría hablar incluso que hasta en Colombia. Bueno, ¿y por qué toco el tema tan importante de lo que corresponde a periodismo e investigación? Como podemos ver, ya dando un contexto a lo que corresponde al libro, Santiago, al momento de dar inicio con su investigación y como lo está redactado en el libro, se encuentra con una serie de problemáticas, ya que Abimael era una persona que estaba limitada totalmente, pues por haber llegado a tener tanto poder en el país de Perú, ya sea, y esto se dio por su disidencia e incidencia, que fue una de las personas cabecillas y más importantes de lo que hoy se conoce como Sendero Luminoso. También esta persona se encuentra con unos grandes retos, que era el único periodista que en el momento se encontraba realizando investigaciones e indagando sobre el auge de las guerrillas, y en ese caso todo el mundo le corría a estos temas porque ya no le prestaban tanta importancia. Entonces, una de las problemáticas que él se enfrentó fue en la parte de la recolección de información, en la recolección de datos, de fuentes, ya que la información que existe de estas personas, de este sendero luminoso, era muy escasa, ya por su, como decir, aspecto social y cultural que había dejado esta guerrilla en la cultura y en la sociedad de Perú. Entonces, por eso la gente en varias ocasiones y en muchas ocasiones prefería no hablar del tema o lo pasaban desapercibido. Santiago tuvo que emplear muchas formas para poder llegar a las diferentes entrevistas, donde llegó a contactarse hasta a su abogado e incluso tuvo el contacto, de la oportunidad de tener contacto con una de sus hermanas. Ya después de esto, de tener una cierta información aparte de sus familias, también contaba con la información y las entrevistas de algunos camaradas, como en aquel tiempo se hacían llamar. Bueno, y dando ahora sí una pequeña introducción de la importancia y la labor periodística tan complicada que tuvo que desarrollar nuestro compañero Santiago al momento de realizar su investigación y llevarla a cabo de una forma cronológica. Por eso es que esto es uno de los aspectos más importantes para decir que esta obra literaria es literatura de no ficción. ¿Por qué? Porque estos son hechos verídicos, de hechos de la realidad, el cual el compañero Santiago los redactó por medio de La Cuarta Espada. Para dar inicio, quiero contar la historia del señor
Abimael Guzmán. Nació el 3 de diciembre de 1934, fue filósofo, profesor, político y como último terrorista. Bueno, y centrándonos y profundizando un poco más el libro de la Cuarta Espada, podemos encontrar un poco de la historia de nuestro personaje principal, Abimael Guzmán. Pues él en su infancia y en su adolescencia se sentía una persona totalmente culta, siempre sobresalía más en aspectos académicos y su vida social era un poco complicada, pero pues en su adolescencia supo disfrutar al máximo. En las etapas de la universidad fue donde conoció y amplió más sus conocimientos, no solo sociales sino también culturales. Desde pequeño siempre le había gustado lo que era la literatura y la filosofía, y se enfocaba siempre en la filosofía marxista-leninista, donde sus enfoques ya un poco más sociales y culturales apuntaban más al comunismo. Es ahí donde entra, y como nos lo cuenta cronológicamente en el libro de la Cuarta Espada, a él esto empezar a crear de cierta manera una sociedad, por así decirlo, donde consumieran este tipo de contenido, donde les ayudara a la reacción y a la autocrítica. Inclusive en su momento en el que se convierte profesor, uno de los campos que él quería ayudar y en los que se profundizó más fue en el campo, en las zonas rurales, donde él, por medio de sus compañeros y de sus amigos profesores, estaba incursionando de cierta forma una educación nueva, pero abarcando todo desde los conceptos del comunismo. Es ahí donde se empieza a crear como tal, como una organización, lo digo entre comillas porque así se estaba pensando, que era simplemente una organización donde se fundamenta en el estudio. Ellos se centraban en pasar desapercibidos para los entes gubernamentales, o sea, para la burocracia, ya que la mayoría de sus integrantes eran profesores, estudiantes y universitarios. Entonces, al momento en que eran interceptados por la policía, por sus entidades, los pasaban y los dejaban, y simplemente eran unos ciudadanos del común, pero no sabían, no tenían el trasfondo, no conocían el trasfondo de estas personas y la incursión que estaban generando y el mensaje que estaban llevando a las comunidades. Por lo cual, lo que ocasionó fue que el Sendero Luminoso cada vez fuera cogiendo más fuerza, se fuera dando a conocer sus nuevas ideologías, para así volverse cada vez más grande y cada vez más fuerte. Lo que empezó como unos ataques o unas manifestaciones de grupos armados del comunismo, que empezaron con piedras, con peinillas, con machetes, se fueron transformando y llegaron a la parte de empezar a atacar a las comunidades con armamento. Inclusive en algunas partes del libro, el compañero Santiago relata que Abimael ya tenía su filosofía y la visión y misión que tenía el Sendero Luminoso se estaba dando a conocer en otros países, y ya estaba contando con el apoyo no solo económico sino moral para realizar estos mismos grupos en diferentes países, y que esto fuera dando y se fuera expandiendo cada vez más. En alguna parte, ya después, en el libro de la Cuarta Espada, nos relata que era tanta las masacres que estaba realizando el grupo Senderismo Luminoso, que en muchas ocasiones el gobierno peruano tuvo la opción de atrapar al señor Abimael, pero que este se reducía y no lo hacía porque la única oportunidad que se le presentó, una de las oportunidades que se le presentó, fue en el momento en el que el señor Abimael se encontraba enfermo, pero el Estado lo tildó como si hubiera ganado, sin saber la profundidad de lo que estas palabras iban a ocasionar. Abimael fue capturado, y esto fue lo que realmente transformó toda la filosofía de lo que se conocía como Sendero Luminoso, donde Abimael, como líder máximo y uno de los más importantes,
empezó a tomar más represalias sobre la burocracia, y ahí fue donde empezaron a tener las masacres, donde asesinaban, escondían, secuestraban todo lo que correspondía a las entidades del Estado, como la policía, las milicias y el ejército. En un momento, después de tanta incertidumbre que corría en la cabeza de Abimael, como lo cuentan en el libro La Cuarta Espada, se alcanzan a relacionar con Hitler, porque llega un momento en el que él sentía que el Sendero Luminoso estaba aumentando su potencial, pero lo que estaba era disminuyendo, pero él se estaba centrado en derrocar el capitalismo que no se estaba dando, o sea, su contexto totalmente cambió, y lo que generaba era que su sendero luminoso iba disminuyendo, no solo en capacidad, sino en la parte filosófica y mental de las personas que desde un principio siempre apoyaron esta causa. Para finalizar lo que corresponde a este video, vamos a centrarnos en las características que se definen en este libro para caracterizarlo como literatura de no ficción. A lo largo del libro podemos observar y analizar cómo el autor Santiago no embellece ningún hecho, lo que corresponde a que da los hechos y las cifras tal cual, inclusive nos ubica en cada uno de los momentos en espacios cronológicos, dándonos fechas, sitios y ubicaciones específicas de las cuales les iban contando sus entrevistados. Aparte de esto, cuenta tal cual lo que sucedió, lo cual lo convierte en un hecho totalmente verídico y da una información totalmente detallada. Aparte de eso, por medio de su sinceridad, apela a emociones, e inclusive para algunos literarios y expresores de esta rama, la literatura de no ficción es considerada como y llamado como el nuevo periodismo. Esto se da porque el nuevo periodismo es el encargado de dar y demostrar las situaciones tal cual como suceden. No entran en sucesos y hechos totalmente reales y verídicos. Bueno, y esto ha sido todo por lo que acontece a este video. Espero que haya tenido total respuesta a lo que correspondía a la pregunta, y los invito también, aparte de eso, a que realmente se peguen una leída a lo que corresponde el libro La Cuarta Espada, ya que aparte de generar y de llevar aspectos literarios, también nos cuenta un poco de lo que corresponde a una de las filosofías más importantes, que es la filosofía de marxista y leninista, que como lo sabemos abarca toda la parte del sentido del comunismo.